¿Sabías que más del 90% de los mexicanos no conocen su Afore, no saben cómo funciona, si es que estos invierten los activos y si es que vale la pena hacer aportaciones voluntarias a largo plazo? Si es que quieres tomar las riendas de tu futuro financiero y saber si es que la Afore es la mejor opción para asegurar tu retiro, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque lo averiguaremos. Así que comenzamos. Las Afores son administradoras de fondos para el retiro, las cuales acumulan los ahorros de los trabajadores para que al final de su etapa laboral estos puedan verse traducidos en una pensión. Actualmente en México tenemos estas 10 instituciones las cuales nos pueden otorgar este servicio. Debes de saber que para este fondo no solamente tú aportas a través de tu empleo formal, que es aproximadamente un 1.125% y se te descuenta directamente de tu nómina, sino que tu patrón también hace una aportación sobre tu salario mensual de un 6.42%. Y por el otro lado también el gobierno aporta un 0.225% de tu salario mensual. Y bueno, seguramente ahorita ya estás pensando, ¿y cómo puedo empezar a disfrutar de todo ese dinerito? Bajo las Afores de entrada, en el 2025 tú debes de cumplir con los siguientes requisitos. El primero es que debes de contar con al menos 850 semanas de cotización. Aquí te dejo esta tablita donde podrás ver que a partir de 2021 las semanas de cotización han ido incrementando hasta que en el 2031 llegaremos a las 1000 semanas. Y otro de los requisitos que debes de cumplir es que debes de tener de 60 a 64 años si tú quieres aplicar para la pensión por cesantía, o 65 años o más si es que quieres aplicar para la pensión por vejez. Aquí la diferencia entre estas dos es el porcentaje de pensión que se te otorga dependiendo del tiempo en el cual decides pensionarte. Por ejemplo, si tú decides hacerlo a los 60 años, solamente te tocaría el 75% de la pensión por viudez y este se irá incrementando hasta llegar a los 64 años con 6 meses y un día. Para este régimen de pensión, que es el régimen del 97, existen tres formas de pensionarte. La primera es la renta vitalicia, la segunda es el retiro programado y la tercera es la pensión mínima garantizada. La primera, que es la renta vitalicia, se contrata a través de una aseguradora. Se utilizan todos los fondos que tienes en tu cuenta de Afore hasta ese momento para que de esta manera se te pueda asegurar una pensión mensual, la cual va a ir creciendo dependiendo de la inflación. Esto quiere decir, por ejemplo, si tú te pensionaste en 2024 y la tasa de inflación de ese año fue del 4.5%, en 2025 tu pensión crecerá ese mismo 4.5%, ya que se estará ajustando al alza de precios que vemos como tal en las canastas básicas. Después de esta se encuentra el retiro programado. Este lo puedes contratar directamente con tu Afore. Y lo que sucede es que utilizarán tus ahorros para brindarte una pensión hasta el momento en que estos se agoten. Como tal, no está garantizada de por vida como la anterior, sino que tiene un límite finito. Y finalmente se encuentra la pensión mínima garantizada, la cual es para las personas que cumplen con estos dos requisitos, tener más de 60 años y más de 850 semanas cotizadas al 2025, pero no tienen suficiente dinero en su Afore para poder contratar una renta vitalicia o un retiro programado, por lo que se les otorga una pensión garantizada de 9,400 pesos al 2025. Pero a todo esto, las Afores, ¿qué hacen con mi dinero? ¿Lo guardan debajo del colchón? ¿Se lo prestan a Juanito o Perenganito? ¿O lo invierten? Y la respuesta a esto es que lo invierten y lo hacen a través de las CIEFORES. Las CIEFORES son sociedades de inversión especializadas de fondos de retiro y estas se dividen por generaciones. Empezamos desde la CIEFORE básica inicial y de ahí vamos hasta la CIEFORE de pensiones. La CIEFORE básica inicial es para las personas que tienen menos de 25 años y la CIEFORE básica de pensiones es para las personas que tienen más de 60 años y están próximas a su edad de retiro. Entre ellas puedes ver que se encuentran las CIFORES que tienen números que hacen referencia al año de nacimiento de las personas. Por ejemplo, mis fondos se encuentran invertidos en la CIFORE básica del 90 al 94, dado que yo nací en 1994. Pero antes de contarte en qué invierten estas CIFORES, si es que este video te está gustando, te pediría que me apoyes con un like, te suscribas, le compartas este video a algún amigo o familiar que le pueda resultar de valor, ya que al hacer esto me estarías apoyando a seguir creando contenido de finanzas para ti. Y bueno, después de ese comercial, ¿cómo es que invierten las CIFORES? Si te estás preguntando si tú puedes decidir en qué se invierte tu dinero, la verdad es que la respuesta es un rotundo no. Existen lineamientos bajo la ley en las cuales las CIFORES pueden colocar tu dinero. Y estos pueden ir de diferentes maneras, desde un 100% en deuda gubernamental como lo son CETES o bonos, hasta un 60% en acciones
hasta un 10% en fibras, hasta un 35% divisas. Y todo esto lo deciden los administradores de los fondos. Pero si te gustaría conocer un poquito más sobre cuáles son los límites dependiendo de los tipos de activos, aquí en la descripción del video te dejaré los links para que vayas a revisarlo. Pero bueno, para no hacerte imaginar más, vayamos al cierre del 2024 a ver cómo es que se comportaron las CIEFORES, en este caso, por ejemplo, de mi generación, del 90 al 94. Podemos ver que la que tuvo mejor rendimiento fue Profuturo con un 7.03%. Y bueno, ahora si hacemos doble clic en esta CIEFORE para ver cómo es que estaba compuesto su portafolio, dado que fue la mejor de todas, vemos que un 62% se encuentra en deuda gubernamental, que está por CETES, bonos, bonos de protección al ahorro y bonos extranjeros, que si te soy sincero, la mayor parte está en deuda gubernamental mexicana. Solamente un 1% está en deuda extranjera. De ahí un 5% que es deuda privada, que es como tal bonos de empresas nacionales en este caso. Un 17% que se encuentra en renta variable. Aquí se tienen tanto acciones extranjeras como acciones mexicanas. Y finalmente un 17% en otros instrumentos, que aquí es donde entran las fibras y los instrumentos estructurados. Ahora, a mi vista es un portafolio bastante conservador y lo entiendo dado que el gobierno no quiere asumir bastantes riesgos, pero en general, dado el plazo al que se invierte este portafolio, que es mayor a 20 o 30 años, lo que sucede es que estamos perdiendo un rendimiento importante al no tomar mayores riesgos. Y para eso hagamos la siguiente comparación. Digamos que en lugar de invertir tus aportaciones voluntarias, por ejemplo, en tu Afore, lo haces a través de algún PPR que invierte en el SP500, ¿cómo es que se hubiese visto una inversión 30 años después con los rendimientos que se dan a través de este índice? Bien, si tomamos el mismo punto de comparación que se tiene con Profuturo, que es los rendimientos de los últimos 5 años, podemos ver que el SP500 ha tenido en promedio un crecimiento de un 12.5%. Así que supongamos que tú decides ahorrar 2,000 pesos adicionales durante los próximos 30 años y asumamos que los rendimientos se mantienen en promedio con las mismas tasas calculadas en Profuturo. La simulación se vería de la siguiente manera. Vemos que en esta simulación, al haber invertido 2,000 pesos mensuales por los siguientes 30 años, esta inversión hubiese crecido a 2.449 millones, que no suena nada mal, pero ¿qué pasa cuando nos vamos un poco más arriba y digamos, no nos vamos al 12.5% que nos podría dar el SP500 en promedio en los últimos 5 años, sino que somos más conservadores y nos vamos a un 10%? Y podemos ver que se llega a una cantidad de 4.3 millones, que es poco más de 1.8 millones que la versión del 7% con Profuturo, que recordemos es la que da mejor rendimiento de todas las Afores. Y ahora, para quitarnos la espinita, ¿cómo se vería esta simulación si es que si usamos el 12.5% promedio que dio el SP500 en los últimos 5 años? Al ver esto, vemos que nuestra inversión pudo haber crecido hasta 7.2 millones, que prácticamente es más de 4.7 millones en comparación a la versión de Afore Profuturo. Y podemos ver que a pesar de que la diferencia en porcentajes no es muy alta, en cantidad de dinero, gracias al interés compuesto y al tiempo, realmente se vuelve exponencial. Así que por esta razón, en mi opinión, yo no haría aportaciones voluntarias en mi Afore. Y a ver, aquí no estoy diciendo que ahorita vayas y saques todo lo que tengas en tu Afore y lo metas al SP500. Pero, en mi opinión, yo lo que haría sería meter este dinero o estas aportaciones voluntarias a un PPR que esté indexado ya sea al SP500 o al Nasdaq, que a largo plazo han dado rendimientos bastante sostenibles y atractivos. Esto lo puedes hacer a través de PPRs como el de Fintual, que si te gustaría conocer más, te dejo aquí un video anclado para que vayas a verlo, y también de aseguradoras como Allianz o Scandia. Ellos tienen este tipo de planes personales para el retiro que invierten en este tipo de índices y que podrían dejarte mucho más dinero que si vas e ingresas tu dinero directamente en el Afore. Y bueno, hasta aquí dejaré el video del día de hoy, esperando que te haya gustado. Sé que fueron muchos temas condensados dentro de un solo video, así que por favor siéntete libre de comentar, de preguntar cualquier duda que tengas. Incluso si quieres que ahonde más en alguno de los puntos que platicamos, sería increíble que lo puedas dejar en la cajita de comentarios. Por el momento, yo soy Manuel Gamboa, esto es Quebrados en Finanzas y espero verte pronto. Bye.